hace calor. Son los bochornos. Yo no tengo calor, yo estoy bien. Ok. Bueno, muy buen día nuevamente. Hoy quiero compartirte una palabra que le puse por título: Cristo, la realidad de Dios en mi vida. Tenemos que entender que en Cristo se cumplieron promesas que ahora para nosotros son realidades. Es muy distinto cuando estás frente a una promesa que cuando estás frente a una realidad. La realidad es para que tú lo puedas disfrutar. En Cristo tenemos una realidad que ahora nosotros debemos de disfrutar. Y quiero que me acompañen por favor a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, que cita de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y fíjate lo que esta porción de la Escritura dice: que todas las promesas de Dios, todo lo que Dios prometió, dice que en Él son sí. ¿Y quién es Él? Cristo. Dice: en Cristo son sí. Todo lo que Dios prometió en Cristo ya para nosotros es una realidad. Dice: y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios va a actuar por medio de nosotros. Todo ya lo dio en Cristo, pero ahora Cristo opera en nosotros y Cristo se expresa a la gente. Cristo se expresa a todos aquellos que necesitan conocerle a través de nosotros. Por eso la iglesia fue constituida el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, donde Él es el que gobierna. En Cristo todo está autorizado, y eso es algo que tenemos que entender. Como iglesia necesitamos entender que si estamos en Cristo, todo está autorizado. Ahora, nosotros estamos en Cristo y le pertenecemos a Él, pero todo está autorizado dentro del orden que Él mismo marca. Porque muchas veces decimos: estoy en Cristo y todo me tiene que ir bien. No, todo se alinea cuando tú estás de acuerdo, cuando tú caminas de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando tú estás viviendo dentro del orden divino. Recuerda que nosotros nos congregamos, nos reunimos para poder entender, para poder descubrir, para que se nos pueda iluminar nuestra realidad en Cristo, quiénes somos, qué es lo que Él ya alcanzó en favor de nosotros, y para que vivamos de acuerdo a esa realidad. Y quiero que me acompañes para que podamos ver algunas de las realidades que Cristo, en las cuales Cristo nos posicionó a nosotros como sus hijos, a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 3 al 14, que cita de la siguiente manera: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido,
Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y en esta porción de la Escritura nos está mostrando las realidades que nosotros ahora tenemos en Cristo. Yo enumeré algunas, 50 y tantas, no es cierto, enumeré algunas, sí son bastantes, pero vamos a ver lo que nos dice esta porción de la Escritura. Lo primero que nos dice esta porción de la Escritura es que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Usted no anda tras la bendición, usted no anda buscando la bendición. Si en algún momento le enseñaron que usted vaya y busque la bendición de Dios, usted todavía no está en Cristo. Pero si usted está en Cristo, usted es una persona altamente bendecida. Que no haya acceso a las bendiciones, eso es otra cosa. Pero a medida que tenemos un entendimiento, a medida que tenemos iluminación, a medida que caminamos en su voluntad, las bendiciones van siendo expresadas en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Y la carta a los Efesios en el capítulo 1:3, lo acabamos de leer, pero dice lo siguiente: alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Usted está bendecido porque está en Cristo. De hecho, debemos de entender que la mayor bendición que nosotros tenemos no son cosas materiales. La mayor bendición que nosotros tenemos es Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Realmente, si nosotros dimensionamos lo que es tener a Cristo, todo lo demás debería ser fácil para nosotros. Pero recuerda, necesitamos estar dentro de ese orden. Porque a veces decimos, estoy en Cristo, pero quiero vivir a mi manera. Así no funciona. Todo está dentro de un orden ya establecido. Todo está dentro de un diseño ya establecido por Dios. La segunda realidad es, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Usted no es un accidente. Nadie de los que estamos aquí somos un accidente. Nosotros fuimos escogidos para estar en esta tierra, para estar en este tiempo, para estar en este lugar, para nacer en la familia que nacimos desde antes de la fundación del mundo. Escucha lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted fue escogido, dice, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, usted ya había sido diseñado para un propósito. Si usted se pregunta por qué las cosas no salen como deben de salir, es que usted no está caminando dentro de ese propósito que Dios ya trazó para nosotros. Porque usted fue diseñado, dice, para ser santo y sin mancha delante de Él. La carta de los Romanos en el capítulo 8, versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Usted está siendo conformado, o usted está siendo formado a la imagen de Cristo. Así es, amén. Cada vez de que usted está expuesto a la palabra, usted está siendo formado a la imagen de Cristo, o Cristo se va formando en usted, o usted se va amoldando a Cristo. Eso es lo que la Escritura nos dice. Tercera realidad: somos santos y sin mancha delante de Él. La Escritura dice que Él nos santificó. En el Espíritu, usted es totalmente santo. Por eso es que usted puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque usted es santo. Por eso el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios están unidos y no hay manera de que se puedan separar, porque gracias a la obra de Cristo el hombre fue santificado. El hombre tuvo la capacidad de tener un espíritu, porque espiritualmente el hombre estaba muerto, pero ahora nosotros en Cristo tenemos un espíritu. Entonces somos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. Amén. Número 4, la realidad número 4, usted fue predestinado para ser hijo suyo por medio de Jesucristo. Si recuerdan que la Escritura dice que el hombre fue creado, que solo éramos creación de Dios, pero también la Escritura nos dice que fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Es muy importante que entendamos que ahora en Cristo nosotros somos hijos de Dios. ¿Y eso es un privilegio? Así es. Claro que sí. Es un privilegio que tenemos el ser hijos de Dios. ¿Tenemos privilegios como hijos de Dios? Los tenemos. ¿Sí? Tenemos comunión con Él. Tenemos esa iluminación que proviene de Él, tenemos la guianza del Espíritu Santo, tenemos tantos privilegios, pero también ¿será una responsabilidad ser un hijo de Dios? Sí. Claro que sí, porque tenemos que modelar, tenemos que expresar la grandeza del Padre que nosotros tenemos. La carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 30 dice así: y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿quién nos llamó? Él. ¿Quién nos justificó? Él. Pero también cada día se va expresando su gloria a través de nosotros, a medida que somos dóciles y a medida que nos dejamos guiar por la voluntad de Él. Número 5, nosotros recibimos su abundante gracia en el amado. Recibimos su abundante gracia en Cristo. Mire, si Cristo no hubiese entrado en escena hace 2000 años, si Cristo no hubiese venido a esta tierra, nosotros no podríamos experimentar esa abundante gracia. Desde el momento que Cristo entró en escena en la tierra, la gracia de Dios estaba expresada. Así es. Desde el momento en el que Él planeó, dice, desde antes de la fundación del mundo, la gracia de Dios estaba siendo expresada antes de que nosotros existiéramos. Efesios 1:6 dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú eres acepto en Cristo. Tú eres acepto por Dios por medio de Cristo. Tú te puedes acercar a Dios, tú puedes orar a Dios, tú puedes pedir a Dios, tú puedes y sabes que tienes comunión con Dios porque eres acepto en el amado, porque eres acepto en Cristo, porque la obra que Cristo realizó fue tan perfecta que te permite a ti acercarte ahora a Dios, que te permite a ti tener comunión con Dios. Esa es la gracia expresada de Dios. Algo que nosotros como hombres jamás íbamos a poder alcanzar por nuestras propias obras. Él lo hizo posible con un solo sacrificio, como dice la Escritura: hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjate lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, fuimos justificados gratuitamente. Tú no tuviste que hacer absolutamente nada. Tú no pagaste nada. El precio lo pagó Él. Fue un precio muy alto, pero fuiste justificado gratuitamente. Por lo tanto, tú tienes comunión con Dios. Tú tienes acceso al trono de la gracia. Con todo esto que escuchamos, ¿qué más podemos pedir? Lo único que nosotros necesitamos hacer es corresponder a esa gracia, corresponder a ese regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Siguiente, dice: fuimos redimidos, perdonados mediante su sangre.
Efesios 1 del 6 al 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que fuimos perdonados según las riquezas de su gracia. Su gracia es abundante para todos. Su gracia basta para todo el mundo. Los que ya nacieron, los que ya murieron y aún los que van a nacer. Esa gracia, ese regalo de Dios alcanza para todos. Lo único que tenemos que hacer es recibir, valorarlo, creer en Él, caminar en aquello que ya es una realidad para nosotros. Eso es una realidad, eso no es algo que vas a alcanzar en el futuro, eso es algo que es real, que es hoy en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y a medida que como hijos de Dios vamos entendiendo, a medida que como hijos de Dios vamos caminando en esa verdad, esto va teniendo una expresión gloriosa y una manifestación gloriosa para aquellos que no conocen a Dios. La carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 25 al 26, cita de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Él es el justo, pero también Él es el que justifica, dice, al que es de la fe en Jesús. O sea, todo lo que Él hizo lo tenía totalmente planeado, todo lo que Él hizo lo tenía fríamente calculado para este tiempo, para que nosotros no tuviéramos estorbo y no tuviéramos pretexto para poder caminar de acuerdo a su voluntad. Sí podemos dimensionar todo lo que Él ha alcanzado en favor de nosotros y que nos ha abierto un camino que es tan fácil de poder caminar y que deberíamos tener una expresión gloriosa de Él por todo esto que ahora es real en nosotros. Número 7. La séptima realidad es que Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento en abundancia. Recuerda que la sabiduría, la única fuente de sabiduría es Dios. No hay otra fuente donde podamos adquirir sabiduría. Tú puedes adquirir conocimiento, pero sabiduría solamente la puedes adquirir en la palabra de Dios, en la Escritura. Solamente proviene de Dios. Dice sabiduría y entendimiento en abundancia. Efesios 1, versículo del 8 al 9 dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Lo primero dice que nos ha dado sabiduría e inteligencia. Pero ¿para qué es la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da? Para cumplir su propósito, ¿sí? Para todas las actividades que tú tengas que hacer también, porque realmente nos lo ha dado. Si tú tienes un negocio, una empresa, si tú, donde tú te desarrolles, puedes echar mano de esa sabiduría y de esa inteligencia en la vida cotidiana, porque debemos de entender que para nosotros no hay nada secular. Para nosotros todo lo que hacemos es espiritual y por lo tanto podemos echar mano de la sabiduría y de la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes para qué principalmente es la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da? Para que nosotros podamos conocer el misterio de su voluntad. Recuerda que Cristo fue un misterio por mucho tiempo. El Cristo y la manera como iba a operar Cristo, cómo iba a traer salvación, cómo iba a traer redención, fue un misterio. Nadie lo pudo descifrar. Algunos de los profetas dieron destellos
daban algunas pistas, pero realmente la obra como tal, lo que iba a hacer Cristo, nadie lo sabía, era un misterio hasta ese momento. Pero ahora, para nosotros, ese misterio se está revelando, se nos está mostrando lo que Cristo hizo. Nosotros no nos quedamos solamente con el entendimiento de un Cristo que se quedó crucificado, porque entonces si tú te quedas con un Cristo crucificado, el misterio no se te ha revelado. Porque nosotros sabemos que tenemos un Cristo que ha sido resucitado, y no solamente tenemos un Cristo resucitado, sino que ahora tenemos un Cristo impartido, un Cristo que está en nosotros, en cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Aleluya. Así es, gloria a Dios. Y tenemos que entender, porque hay mucha gente que, si nos remontamos, hay gente que adora a Cristo de Nazaret, o al Jesús de Nazaret, al que se hizo hombre. Y tú me dices, es el mismo, sí, pero tenemos que entender el cumplimiento de la obra. Tenemos al Cristo encarnado, que caminó aquí en la tierra. Sí. Tenemos al Cristo crucificado, ¿sí?, que cumplió el propósito de Dios. Pero también Cristo, dice la Escritura, que resucitó. Así es. Sí, pero ahora tenemos que entender que Cristo está impartido en cada uno de nosotros. Y tú dices, es la misma figura porque es Cristo, pero si tú no entiendes que ahora ese Cristo con gloria y poder está impartido en tu vida y es el que te guía en tu vida, tú te vas a quedar muy limitado. Así es. Y necesitas entender que ahora Él está en nosotros. Aleluya. Ese es un misterio que para mucha gente todavía no ha sido revelado, no lo ha entendido, y por lo tanto sigue viviendo un evangelio que no está concluido. Y nosotros, el evangelio de Cristo ya fue concluido, ya Cristo está impartido, y ahora nos corresponde caminar en esa verdad que es Cristo en nosotros. Así es. Amén. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, cita de la siguiente manera: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Eso es algo muy importante. Cuando la Escritura cita que nosotros tenemos la mente de Cristo, está hablando a nivel corporativo, a nivel cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Cristo se expresa, Cristo se revela en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. No es que una persona tenga la mente de Cristo, sino que todos, como el cuerpo de Cristo, Cristo nos revela, Cristo nos muestra, Cristo nos ilumina, y vamos acomodando todas aquellas cosas que Él nos está mostrando a cada uno de nosotros. Por eso es importante el cuerpo, por eso es importante que nos veamos como cuerpo, y no solamente como iglesia local, sino como una iglesia universal, donde Cristo está revelando su verdad a cada uno de sus hijos. Amén. Así es. Y fíjate lo que hace el Espíritu ahora está en nosotros. Esto fue una promesa, pero para nosotros es una realidad ya. En Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15, cita de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios, por medio del Espíritu, nos lleva a toda verdad. Dios, por medio de su Espíritu, nos guía a toda verdad. Dios, por medio de su Espíritu, nos expresa la verdad y nos coloca en esa realidad que nosotros tenemos ya en Él. Y número 8, realidad número 8: en Cristo soy heredero. Amén. Efesios 1:11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros en Cristo somos herederos, en Cristo tenemos una herencia espiritual que es Él en nosotros, pero dice que todo esto es según el designio de su voluntad. Gálatas 4:7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Recordemos que en algún momento fuimos esclavos, porque así lo dice la Escritura, fuimos esclavos, pero ahora en Cristo somos hijos, y dice que si somos hijos, también somos herederos. Tenemos una herencia tan rica que es en Cristo, una herencia inagotable que es en Cristo, una herencia que es Cristo mismo en nosotros. Número 9. Fuimos diseñados para la alabanza de su gloria. Efesios 1:12 cita de la siguiente manera: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Fuimos diseñados para alabar, para glorificar, para exaltar, para que Él se glorificara a través de la obra que hacemos, porque Él está impartido en nosotros, porque hemos entendido que Él está en nosotros y hemos entendido que estamos en esta tierra por causa de su propósito eterno. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y dice que las cuales Dios ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Todo está calculado por Dios, todo fue hecho por Dios y nada es casualidad. Y necesitamos entender esto, que nosotros estamos aquí para hacer la buena obra que Él trazó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y número 10, somos salvos por el Evangelio de verdad. La salvación vino a nuestra vida por el Evangelio de verdad. Recuerda que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Nosotros, cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, llegó una buena noticia a nuestra vida. Efesios 1:13 dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, oímos el Evangelio que trajo salvación, pero aunque el Evangelio son palabras de salvación, y cuando tú compartes el Evangelio son palabras de salvación, la salvación no llega a la vida de las personas si la persona no cree. Así es. Porque le hemos compartido el Evangelio a las personas, ¿sí? Pero ¿todas las personas creen en el Evangelio? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para que tenga salvación? Creer. Las personas necesitan creer, la persona necesita tener fe. Entonces dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora el Espíritu Santo dice que es, en otra porción dice que es las arras de la promesa. Es donde Dios dice: yo voy a cumplir todo aquello que dije que iba a hacer contigo. Pero en este caso, Dios ha cumplido, porque ya esto es una realidad en nosotros. Así es, amén. Y número 11, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo que garantiza nuestra herencia y cumplimiento de la promesa. Te lo decía hace un momento, el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia y garantiza que lo que Él prometió
va a ser cumplido. Amén. Efesios 1, versículo del 13 al 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros ahora en Cristo vivimos en el tiempo de las realidades que en algún momento fueran promesas. Y necesitamos entender esto. Nosotros ahora en Cristo estamos viviendo realidades. No son cosas que queremos alcanzar, sino es una realidad ya en nosotros. Entonces esa realidad para nosotros es como una plataforma donde nosotros debemos de avanzar, caminar al siguiente nivel, tener una expresión de vida, manifestar la gloria de Dios y que el mundo pueda conocerlo a Él a través de nosotros. Amén. Una promesa muestra lo que Dios hará. Una realidad nos enseña lo que Dios ya hizo. Por eso es que ante la palabra de Dios nosotros debemos de vernos en esa realidad, ¿sí? En lo que Dios ya hizo en nosotros. La promesa debe creerse, la realidad debe disfrutarse. Tú debes de disfrutar esa realidad en la cual Dios ya te posicionó. Tú no estás esperando algo, sino que ya tienes lo que Dios te dio. Amén. Pero ¿qué debo hacer para disfrutar la realidad? Porque yo creo que es la pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para disfrutar la realidad? Lo primero que debo de hacer es conocer y aferrarme a su palabra, creyendo que soy lo que Dios dice que soy. Nuevamente, lo primero que debo hacer es conocer y aferrarme a su palabra, creyendo que soy lo que Dios dice que soy. Cuando alguien te dice, o cuando lees en la Escritura que eres santo, ¿qué es lo primero que piensas? Así como que, pues, empiezas a hacer un análisis exhaustivo de tu vida y dices, ¡ay! ¿Sí? ¿Será? En el Espíritu eres totalmente santo. El alma está siendo santificada y serás totalmente santificado. Estás en ese proceso, ¿sí? Pero en el Espíritu no hay problema. Segundo, ¿qué debo hacer, verdad? ¿Qué debo hacer para disfrutar una realidad? Debemos actuar sobre el fundamento de esa realidad, mostrando lo que somos. Si tú eres santo, si tú eres perdonado, si tú eres hijo, si tú eres nueva criatura, si tú eres justo, porque tú lo eres, entonces debes actuar sobre el fundamento de esa realidad. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, debes de vivir como lo que ya eres. Aleluya. Número 3. ¿Qué debo hacer para disfrutar la realidad? Debemos creer que las realidades de Dios son más dignas de confianza que nuestras situaciones, sentimientos y tentaciones. Te lo repito. Debemos creer que las realidades de Dios son más dignas de confianza que nuestras situaciones, sentimientos y tentaciones. Mira, a veces creemos cosas que son así como que ilógicas, y las cosas de la Escritura que tienen un sustento bíblico, que tienen un sustento espiritual, que provienen de una verdad, que provienen de Dios, nos cuesta trabajo creerlo. Pero necesitamos creer que esas realidades son dignas de confianza. Y número 4, debemos tener fe, porque la fe es la única manera de sustanciar una realidad.
O sea, si tú no crees, no vas a poder ver. Tú necesitas creer porque la fe es la única manera de sustanciar, la fe es la única manera de palpar una realidad que tú ya tienes. Porque recuerda que fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por estar en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú debes de creer que esa bendición que te fue dada en los lugares celestiales, debes de creer en ella para que puedas sustanciarla, para que puedas verla aquí en la tierra. Y también debes de saber que todo esto debe estar dentro del propósito eterno de Dios. Aleluya. Amén. Pero lo más importante, tú debes de entender que Cristo es la realidad de Dios para tu vida. Si tú no crees que Cristo es la realidad de Dios para tu vida, no vas a poder ver, no vas a poder palpar y no vas a poder expresar. Y concluyo con esta porción que es con la que inicié, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22, que dice así: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Todas las cosas, todo lo que Dios prometió en Cristo es sí, porque en Cristo todo está autorizado. Por eso es que decir estar en Cristo no es decir soy cristiano. Ser cristiano no es estar en Cristo, Estar en Cristo es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Estar en Cristo es saber que aunque me duela dejar algunas cosas, que aunque no quiera dejar algunas cosas, sé que lo que mejor conviene a mi vida, sé que lo que mejor conviene a la iglesia, sé que lo que mejor conviene al evangelio es caminar en la voluntad de Dios. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo no es decir soy cristiano y levanto mi mano. Estar en Cristo es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que todo lo que Dios prometió en Cristo es sí. Amén. Aleluya. Todo lo que Dios prometió en Cristo es sí. Por eso necesitamos estar en Cristo, caminar en Cristo, dejar que Cristo sea el todo en nuestra vida. Él es el todo para nosotros. Y a eso fuimos llamados, a reconocerlo a Él como el todo en nuestra vida. Oramos, Padre, gracias porque sabemos que ahora gozamos de realidades que tú has traído a nuestra vida. Gracias porque sabemos que en ti, Señor, podemos caminar en esa obra perfecta que tú creaste, en ese propósito eterno al cual tú nos has introducido, Señor. Gracias por la asignación, pero gracias porque sabemos que en Cristo todo es sí para la gloria y alabanza tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos despedimos, no sin antes decirles que pues sigan compartiendo este mensaje para que este mensaje siga llegando a más personas y puedan ser edificadas en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.